Lucas no era solo un fotógrafo de ruinas, era un arqueólogo de ausencias. En su estudio, rodeado de imágenes de fábricas silenciosas y teatros vacíos, buscaba el eco que la vida dejaba atrás al partir. Era una obsesión nacida en la infancia. Al explorar el sótano de la casa de su abuela, un lugar donde el olor a tierra húmeda y el pasado parecían coexistir. Él no cazaba fantasmas, sino la huella digital que la emoción humana, la alegría, la esperanza y principalmente el dolor dejaba en el ambiente. Su trabajo más reciente, una serie sobre hospitales abandonados, lo había llevado a rincones olvidados del país, pero nada lo preparó para el nombre que encontró en un foro de exploradores urbanos, enterrado en un hilo de 2007, Sanatorio Monteclaro. La publicación era breve y terminaba con una advertencia enigmática. Algunos lugares no quieren ser recordados. La curiosidad, su brújula profesional, tomó el control. Durante una semana se sumergió en archivos digitales, desenterrando la historia del lugar. El Sanatorio Monteclaro había sido inaugurado en 1919 por el doctor Elías Alencar, un médico cuya ambición era una mezcla de idealismo y arrogancia. Prometía la cura de la tuberculosis a través de un régimen que llamaba la tríada de la pureza: aire de montaña, luz solar incesante y disciplina de hierro. Las fotografías de la época mostraban una arquitectura grandiosa, con balcones amplios y ventanas enormes, diseñadas no solo para la ventilación, sino como templos para la adoración del sol. Sin embargo, los registros médicos que Lucas encontró en archivos universitarios contaban una historia más sombría. Hablaban de helioterapia, que causaba quemaduras graves, de cirugías experimentales como la toracoplastía, la extirpación de costillas para colapsar un pulmón enfermo, y de una soledad tan profunda que era listada como comorbilidad en muchas actas de defunción. El sanatorio era un lugar de esperanza forzada que enmascaraba una línea de producción de desesperación silenciosa. El viaje hasta allá fue una peregrinación al aislamiento. 2 horas después de dejar la carretera principal, el camino de asfalto dio paso a la grava, y la grava se convirtió en un sendero de tierra marcado por surcos de lluvia. La vegetación se volvía más densa. Los árboles se curvaban sobre el camino, formando un túnel verde que parecía tragarse su auto. Al llegar, el portón de hierro forjado, ostentando una MC oxidada, estaba entreabierto como si ofreciera una invitación renuente. El edificio principal surgió ante él, más imponente y más devastado de lo que las fotos antiguas sugerían. Era un gigante herido, con la hiedra actuando como vendajes sucios sobre sus heridas de ladrillo y argamasa. Sintió que el aire cambiaba. No era solo la caída de temperatura de la altitud, era una quietud pesada. La ausencia total de cualquier sonido de vida animal, como si hasta los pájaros evitaran aquel lugar. Entró y el olor lo golpeó primero. Una mezcla compleja de moho, madera podrida y, por debajo de todo, el olor fantasma de lejía y enfermedad, un olor químico que se negaba a desaparecer incluso después de medio siglo de abandono. Decidió comenzar por la planta baja, para sentir el flujo del lugar. La cocina era una cámara de horrores industriales. Calderos de cobre del tamaño de bañeras estaban manchados de verde, y ganchos de carne colgaban del techo como signos de interrogación de metal. En el comedor, cientos de sillas de madera estaban derribadas como si los ocupantes hubieran ido en un pánico súbito. Lo que más lo perturbó fue la oficina del doctor Alencar. La alfombra persa estaba desintegrada y pilas de archivos de pacientes, esparcidos por el suelo, se habían transformado en un papel maché de lluvia y tiempo, sellando para siempre las historias que contenían. Después de casi 2 horas, finalmente subió la gran escalera, sus pasos resonando como los latidos de un corazón solitario. El segundo piso albergaba el ala infantil. La transición fue inmediata y nauseabunda. El papel tapiz, aunque despegado y manchado, todavía exhibía sus dibujos desvaídos, de conejos y globos. Era un intento patético de alegría en un lugar de donde la alegría había sido desterrada.
Pasó por habitaciones con cunas de hierro oxidadas, un caballo de balanquín roto en una esquina, un dibujo a lápiz de una familia de palitos clavado en la pared. Cada habitación era una pequeña tragedia congelada en el tiempo. Al final del pasillo encontró la anomalía, una puerta de madera blanca, perfectamente cerrada. A diferencia de las otras, su pintura estaba casi intacta y la perilla de latón pulido parecía haber sido limpiada recientemente. Una curiosidad mórbida lo impulsó hacia adelante. Giró la perilla, la puerta se abrió sin el menor ruido, revelando una habitación que no pertenecía a aquel lugar. El aire ahí dentro estaba quieto y limpio. Una fina capa de polvo cubría el suelo, pero la cama de hierro estaba tendida, la sábana estirada con precisión militar. No había olor a moho, solo un aroma casi imperceptible, dulzón y floral, como a lavanda seca. Y en el centro de la cama, sentada como una reina en su trono, estaba la muñeca. Era una obra de arte de porcelana. El vestido de encaje azul, aunque desvaído, era inmaculado. Los rizos rubios y sintéticos enmarcaban un rostro de perfección serena. Los labios rojos estaban pintados en una sonrisa sutil y enigmática. Pero eran los ojos, que cautivaban y repelían. Eran esferas de cristal de un azul profundo e irreal, que parecían absorber la luz y no reflejarla, dotados de una profundidad que sugería conciencia. Era un objeto de belleza perturbadora, un punto de orden y pureza absolutas en el epicentro de la decadencia. Lucas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La presencia de la muñeca allí era más inexplicable y más terrorífica que cualquier grado de abandono. Montó su trípode, el sonido metálico de las patas al abrirse sonando como una profanación. Encuadró la foto, el rostro de la muñeca llenando el visor. Por un instante, a través del lente, juró haber visto el brillo en los ojos de cristal vacilar, como si hubieran parpadeado. Sacudió la cabeza descartando la idea como un truco de luz. Hizo clic. El sonido del obturador pareció un trueno. Tomó 2 fotos más en rápida sucesión. Al bajar la cámara, sintió un impulso abrumador de salir de ahí, una sensación de que su presencia era una transgresión que había sido notada. Retrocedió lentamente, cerrando la puerta silenciosa detrás de sí. Decidió que era suficiente por un día. Mientras guardaba su equipo en el vestíbulo de entrada, el sol poniente lanzaba largas y distorsionadas sombras a través de las ventanas rotas. Al volverse para una última mirada, su vista fue atraída hacia lo alto de la escalera, hacia la oscuridad que marcaba la entrada del ala infantil. Por una fracción de segundo que se estiró como la eternidad, vio una pequeña forma oscura parada allí. No era una sombra, era sólida. Era la silueta inconfundible de la muñeca. Parpadeó, el corazón disparándose contra las costillas, y la forma se desvaneció. No había nada allí, solo la promesa de oscuridad. Corrió al auto, la mente luchando por tejer una explicación lógica, pero la verdad helada ya se había instalado en su pecho. Él no era solo un observador, había sido visto. El viaje de vuelta fue un ejercicio de negación forzada. Lucas condujo con una concentración feroz, los ojos fijos en la línea blanca de la carretera, la mente trabajando furiosamente para construir una explicación plausible. El cerebro humano, se decía a sí mismo, era un contador de historias no confiable, un maestro en rellenar lagunas sensoriales con los miedos más profundos del subconsciente. La silueta que vio era una amalgama de una sombra, una rama de árbol y la atmósfera opresiva del lugar, todo procesado por una mente fatigada. Era un fallo de percepción, no una violación de la realidad. Repitió esta tesis como un mantra, a cada kilómetro que lo alejaba de la montaña, sintiendo que el control regresaba gradualmente, como sangre volviendo a un miembro dormido. Su estudio, con sus líneas rectas, superficies blancas e iluminación controlada, era su templo de la razón. Al entrar, sintió el alivio físico de un buzo que alcanza la superficie. Puso música alta, un jazz instrumental complejo y desprovisto de emoción, y preparó un café fuerte, realizando pequeños rituales de normalidad para purgar la extrañeza del día. Durante horas evitó la tarjeta de memoria como si fuera radiactiva. Se ocupó de otras tareas.
respondiendo correos, organizando su equipo, cualquier cosa para mantener la ilusión de que aquel día había sido como cualquier otro. Pero la curiosidad profesional, esa comezón en su alma, era más fuerte que el miedo. Necesitaba ver las fotos, necesitaba probarse a sí mismo, bajo la luz fría y objetiva de su monitor de alta resolución, que todo no había sido más que un truco de su propia mente. Con un suspiro resignado, insertó la tarjeta de memoria. Las imágenes comenzaron a cargarse, cientos de ellas. Las primeras eran del exterior del sanatorio, hermosas en su decrepitud. Las de la cocina, del comedor, de la oficina, todas eran composiciones perfectas de luz y decadencia. Era bueno en su trabajo. Eso lo calmó. Tenía el control. Entonces llegó a la carpeta del ala infantil. Su dedo se detuvo sobre el ratón. Abrió la primera foto de la habitación de Sofía. Estaba ahí, en toda su extrañeza preservada. Había tomado 7 fotos allí dentro. La primera, una vista general. Las otras 6, un estudio más cercano de la cama y de su ocupante de porcelana. Abrió la primera foto en primer plano. La muñeca estaba perfectamente centrada, los ojos de cristal mirando al vacío. Impecable. Pasó a la segunda foto, tomada segundos después. Ningún cambio. Tercera foto. Igual. La tensión en sus hombros comenzó a disiparse. Sonrió. Tonto. Se estaba convirtiendo en uno de esos aficionados que ven fantasmas en cada orbe de polvo. Fue entonces que decidió hacer lo que siempre hacía para verificar la estabilidad del trípode. Abrió las 3 fotos en capas en su software de edición. Ajustó la opacidad de la capa superior. El fondo, la pared, la cabecera de la cama, los pliegues de la sábana, se alineaban perfectamente, píxel por píxel. El trípode no se había movido ni 1 milímetro. Con el corazón empezando a acelerarse de nuevo, movió el foco hacia la muñeca y comenzó a alternar la visibilidad de las capas, parpadeando entre las imágenes. En la primera foto, la mano derecha de la muñeca reposaba sobre el vestido de encaje. En la segunda, el índice de porcelana estaba ligeramente levantado, ya no tocando la tela. En la tercera, el dedo estaba de vuelta en su lugar, pero el brillo en el ojo izquierdo de cristal estaba posicionado de forma diferente, como si la fuente de luz se hubiera movido, aunque él sabía que no lo había hecho. Era minúsculo, indetectable a simple vista, pero innegable bajo el escrutinio técnico. Un sudor frío brotó en su frente. Abrió la cuarta foto. La cabeza de la muñeca, antes perfectamente recta, ahora estaba inclinada hacia la izquierda, quizá un único grado. El ángulo de la cámara era idéntico. El fondo, inmutable. Solo ella se había movido. Sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Las últimas fotos mostraban la cabeza de vuelta a la posición original, pero la sutil sonrisa pintada parecía de alguna forma más amplia, menos serena, más presuntuosa. El pánico lo impulsó de vuelta a la investigación, esta vez con una urgencia febril. Ya no era un historiador, era una víctima en busca de respuestas. Se adentró más en los archivos del sanatorio, pasando horas leyendo los diarios digitalizados de la enfermera jefe, una mujer llamada Elvira. Las anotaciones sobre Sofía Alves eran clínicas y escalofriantes. 12 de mayo de 1928. Paciente Sofía continúa exhibiendo personificación de objeto patológica. Insiste que en la muñeca, Anabela, siente frío y exige una manta extra. Se vuelve agresiva cuando el personal intenta retirar el objeto para su limpieza. Una semana después, 19 de mayo de 1928. Episodio de pica severo. Paciente encontrada masticando el cabello de la muñeca. Al ser interrogada, afirmó con naturalidad. Anabela tenía hambre. Lucas sintió náuseas. La locura parecía filtrarse de las palabras en la pantalla. La última anotación era un informe de incidente escrito con una caligrafía apresurada y ligeramente temblorosa. 27 de junio de 1928. 6:15 a.m. Paciente Sofía Alves encontrada sin vida en su lecho por la enfermera Méndez. Rigor mortis total. Sugiere fallecimiento hace varias horas. Causa oficial: insuficiencia respiratoria. Nota:
Se observaron equimosis significativas alrededor del cuello, consistentes con estrangulamiento. Una sola marca de rasguño profundo presente en la mejilla izquierda. La muñeca Annabella fue encontrada en la mesita de noche, sentada, mirando hacia el cuerpo. Bajo la uña del dedo índice izquierdo de la muñeca se encontraron restigios de tejido epitelial. El médico forense lo descartó como contaminación accidental. El caso fue cerrado. Lucas se apartó del computador como si se hubiera quemado. No era un fantasma, era la escena de un crimen. Un crimen imposible y horrendo. Pasó el resto de la noche en un estado de vigilia aterrorizada, saltando a cada ruido de la calle, a cada crujido de la madera de su edificio. El sueño, cuando finalmente llegó, fue una inmersión en una pesadilla vivida. Estaba en el sanatorio, pero no como un explorador. Era un paciente. Estaba acostado en una cama de hierro, incapaz de moverse, mientras el doctor Alencar, que había visto una imagen, se acercaba con una jeringa enorme. A su lado, la enfermera Elvira observaba y en sus manos sostenía a la muñeca Annabella. La muñeca lo miró y oyó la voz de una niña susurrando en su oído. «Tiene hambre». Se despertó con un grito, el corazón tratando de escapar por la garganta. Temblando, fue a la cocina, el sol de la mañana comenzando a iluminar su apartamento. Trató de decirse a sí mismo que todo era una pesadilla alimentada por su investigación macabra. Al pasar por su computador, que había dejado encendido, notó la pantalla oscura. Había minimizado la última foto que estaba viendo, el primer plano del rostro de la muñeca. Extendió la mano para cerrar la ventana, para desterrar esa imagen de su vida. Su mano se detuvo. Se inclinó, los ojos ajustándose a la imagen oscura. En el minúsculo y curvo reflejo capturado en el ojo de cristal azul de la muñeca, vio algo. Amplió la imagen, el clic del ratón sonando como una sentencia. El reflejo no era de la habitación del sanatorio con sus paredes desconchadas. El reflejo era de su propio estudio. Paredes blancas, una estantería metálica, la pantalla de otro computador. Podía ver el respaldo de su propia silla. Y de pie, detrás de la silla, reflejada en el ojo de la muñeca fotografiada a kilómetros de distancia y décadas en el pasado, estaba la silueta translúcida e inobjetable de una niña pequeña. Se volteó en un instante de puro terror animal. Su estudio estaba vacío. La luz del sol de la mañana llenaba el espacio, sin dejar lugar para sombras. Pero él sabía, con una certeza que deshizo cada fibra de su lógica, que lo que fuera Sofía, lo que fuera Annabella, ya no estaba solo en una foto. Estaba ahí, con él. El reflejo en el ojo de la muñeca fue el estallido de un cristal. La muralla de lógica que Lucas había construido a su alrededor no se agrietó. Se desintegró en un instante. Se arrojó hacia atrás, la silla de oficina rodando y golpeando contra la estantería, el sonido metálico resonando la cacofonía en su mente. El terror ya no era una sospecha rastrera, sino una cascada helada que lo sumergía. Miró su estudio, el espacio antes seguro ahora pareciendo vasto, con sombras en cada rincón que podrían esconder cualquier cosa. En un acto de pánico tecnológico, desconectó el computador del enchufe, como si cortar la energía pudiera exorcizar al demonio digital. No era suficiente. La imagen estaba grabada en su retina. Movido por una furia primal contra aquella violación, abrió la torre del computador, arrancó el disco duro con las manos temblorosas y lo llevó al taller de su edificio. Allí, lo sujetó en una prensa y con un martillo pesado lo destruyó, golpe tras golpe, hasta que la carcasa de metal estuvo deformada y el plato magnético que contenía los datos malditos estuvo en pedazos. Tenía que creer que la amenaza estaba contenida allí, en ese hardware. Era la única manera de no enloquecer por completo. En los días siguientes, Lucas libró una guerra silenciosa contra su propia percepción. Se forzó a una normalidad agresiva. Pasó horas en cafés ruidosos, el sonido de conversaciones y máquinas de expreso una barrera contra el silencio que ahora lo aterrorizaba. Se encontró con amigos, se rió de sus chistes, pero sus ojos estaban siempre alertas, escudriñando los rostros en la multitud, esperando ver un par de ojos azules de cristal. Su hogar se convirtió en un campo minado de ansiedad. Dejó de escuchar música, pues en el silencio entre las notas creía oír un susurro. Cubrió la pantalla del televisor con una sábana para no tener que encarar su propio reflejo en la superficie oscura.
Por la noche dormía con las luces encendidas, un acto infantil que no le traía consuelo, solo la conciencia de que tenía miedo en su propia casa. Se estaba convirtiendo en un fantasma en su propia vida, atormentado no por cadenas, sino por la duda y por lo que había visto. La entidad, o la locura, no se contentó con permanecer en las sombras de su mente. Empezó a dejar tarjetas de visita. El primero fue el olfato. Un día, mientras leía en el sofá, una súbita e intensa ráfaga de perfume de lavanda seca llenó el aire, el mismo aroma que había notado en la habitación de Sofía. Era tan fuerte que se atragantó. Buscó la fuente, registrando cada rincón de su apartamento, pero no encontró nada. El olor desapareció tan abruptamente como surgió, dejando atrás solo el residuo del miedo. Luego vinieron los sonidos. Ya no solo un llanto o una tos, sino algo más complejo. En medio de la noche se despertó con el sonido de una melodía infantil siendo cantada por una voz delgada y desafinada proveniente de su sala de estar. Se quedó paralizado en la cama, escuchando la canción simple y repetitiva hasta que se detuvo a mitad de una nota. Nunca encontró el valor para ir a verificar. La sensación de ser tocado fue lo que rompió su intento de resistencia. Era una tarde lluviosa, estaba de pie, mirando por la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, perdido en sus pensamientos. Fue cuando la temperatura en el lugar a donde estaba se desplomó. Era un frío repentino y penetrante, como si una ventana a un invierno eterno se hubiera abierto a su lado. Se abrazó, tiritando. Entonces lo sintió, en su nuca. La presión ligera e inconfundible de pequeños dedos fríos rozando su cabello. No fue un toque agresivo. Fue inquisitivo, curioso. La pura y simple fisicalidad del acto fue una violación tan profunda que gritó, un sonido ronco y desesperado. Se giró, blandiendo los puños hacia un agresor invisible. No había nada, nadie, pero el frío fantasma de aquellos dedos permaneció en su piel durante horas. La negación estaba muerta y enterrada. No estaba enfermo, no estaba loco, estaba siendo atormentado. La pregunta cambió de ¿qué está pasando? A ¿qué hago? ¿Contarle a alguien? ¿Ser internado? ¿Mudar de apartamento? Tenía la sensación nauseabunda de que lo que fuera estaba ligado a él, no al lugar. La imagen de la muñeca de porcelana dominaba sus pensamientos. Anabela, el objeto que había sido testigo y quizá autor de un crimen antiguo, una idea terrible y desesperada comenzó a solidificarse en su mente, nacida no de la lógica, sino del instinto de un animal acorralado. Tenía que volver. No había cómo avanzar sin volver al principio. Necesitaba confrontar la fuente. No sabía si la destruiría, la enterraría o le imploraría, pero sabía que ya no podía coexistir con su influencia invisible. Pasó un día entero en un estado de parálisis, sentado en el sofá, el apartamento oscuro a su alrededor. Necesitaba una última señal, una última prueba para justificar el acto insano de conducir de vuelta a aquel lugar maldito. La noche llegó, y con ella el silencio. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el mundo parecía contener la respiración, oyó un nuevo sonido. Un rasguño lento y deliberado proveniente de la pared opuesta a él. Scratch, scratch, scratch. Era el sonido de algo duro e insistente arañando el yeso. Se levantó, el miedo dando paso a una resolución sombría. No corrió, caminó lentamente hacia el sonido como un detective acercándose a la escena de un crimen. El sonido se detuvo cuando se acercó a la pared. Encendió la lámpara cercana. La pared estaba blanca, vacía. Pasó la mano por ella, el corazón latiendo fuerte. Entonces sus dedos encontraron la fisura. Miró más de cerca. Un rasguño profundo y vertical descendía por la pared, una herida violenta en el yeso inmaculado. Era idéntico en longitud y brutalidad al que la enfermera Elvira había descrito en el rostro de Sofía. Sus ojos siguieron la línea hasta el suelo. En el zócalo, una pequeña pila de polvo blanco. Se agochó. El polvo era del yeso de la pared, pero mezclado con él, capturando la luz de la lámpara, había una única hebra de cabello. La tomó con los dedos temblorosos. Era gruesa, con un brillo sintético y una ondulación familiar. Era blonda. Era el cabello de la muñeca. La prueba final. No era solo un espíritu o un recuerdo. Una parte física de aquel objeto profano se había manifestado en su apartamento. La barrera entre los mundos había sido rota. El frío se transformó en una ira fría. Ya no era la víctima, era el oponente. Tomó las llaves del auto y una pequeña barreta de su caja de herramientas. El tiempo de esconderse había terminado. Estaba regresando al sanatorio Monteclaro para terminar lo que empezó.
La noche que envolvía la carretera hacia el sanatorio Monteclaro era de una oscuridad absoluta, diferente a cualquier cosa en la ciudad. Las luces de su auto eran los únicos puntos de existencia en un vacío de árboles y sombras. Lucas no sentía el pánico febril de antes. En su lugar había una calma helada, una hiperconciencia que registraba cada detalle. La barreta en el asiento del copiloto ya no era un objeto extraño, sino una extensión de su voluntad, una herramienta rudimentaria para una tarea profana. En su mente ya no repasaba el miedo sino las evidencias. La inclinación de la cabeza en la foto, las anotaciones de la enfermera Elvira, el reflejo imposible en el ojo de cristal, el rasguño en la pared de su sala. No estaba volviendo a un lugar embrujado, estaba volviendo a la escena de un crimen, uno que continuaba ocurriendo, y él era el único testigo, y ahora el único detective. Al llegar, el sanatorio parecía diferente bajo el manto de la noche. No era una estructura pasiva en decadencia, parecía un organismo vivo y dormido, respirando lentamente en el aire frío de la montaña. La luna estaba oculta por un denso manto de nubes y el silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de su propio sistema nervioso. Dejó el auto y caminó hacia el portón, la linterna en una mano, la barreta en la otra. El haz de luz parecía insignificante contra la masa oscura del edificio, una aguja de luz intentando perforar una piel de oscuridad. El aire estaba más pesado, cargado con el olor a ozono, como el aire antes de una tormenta violenta. Al entrar en el vestíbulo principal, la hostilidad era palpable. Las sombras ya no danzaban, se aferraban a las paredes, inmóviles y observadoras. Un sonido metálico, un clank alto y solitario resonó desde las profundidades del edificio, quizás del sótano donde estaban las calderas, como si el corazón de hierro de la bestia acabara de dar un único latido. Ignoró los pisos inferiores y comenzó el ascenso por la gran escalera. Esta vez no estaba explorando, estaba invadiendo. Al pasar por el rellano del primer piso, apuntó la luz hacia el largo pasillo que llevaba a las antiguas salas de tratamiento. Una puerta, que recordaba haber estado abierta de par en par, lentamente rechinó y se cerró, movida por una corriente de aire que él no sintió. Continuó subiendo, el corazón latiendo fuerte pero los pies firmes. Al llegar al segundo piso, un sonido hizo que se le helara la sangre. Una risa, la risa clara y cristalina de una niña que resonó brevemente en el pasillo del ala infantil antes de ser abruptamente cortada, como una cinta que se detiene. Era una invitación, una provocación. La caza había comenzado, pero él no era el cazador. Entró en el pasillo del ala infantil, el haz de su linterna cortando la oscuridad. El lugar se estaba burlando activamente de él. Un triciclo de juguete, que antes estaba caído en un rincón, ahora estaba en medio del pasillo, mirando en su dirección. Lo rodeó, la respiración contenida en el pecho. Su primer destino era la habitación de Sofía. La puerta estaba abierta de par en par, golpeando suavemente contra la pared. Iluminó el interior. Un grito silencioso se formó en su garganta. La cama, antes impecablemente tendida, estaba en completo desorden. Las sábanas y la manta estaban arrojadas en el suelo, como si su ocupante acabara de saltar de la cama con prisa. La muñeca, por supuesto, no estaba en ninguna parte. La escena era una declaración: sé que estás aquí. El juego del gato y el ratón comenzó. Un sonido débil de cuerdas como una cajita de música empezó a sonar en una de las habitaciones a su izquierda. La melodía era martinillo, pero tocada de forma lenta y arrastrada, convirtiendo la canción de cuna en una marcha fúnebre. Siguió el sonido, la barreta en alto. Al llegar a la puerta, la música se detuvo. Iluminó la habitación. Vacía, excepto por una pequeña caja de música de madera sobre el alféizar de la ventana. Con la tapa abierta, retrocedió al pasillo. Un nuevo sonido, el rodar suave de una canica sobre un suelo de madera desde la dirección opuesta. Se giró y siguió el sonido, que se detuvo cuando llegó a otra habitación. En el suelo, en el centro del cuarto, había una sola canica de cristal azul idéntica al color de los ojos de la muñeca. La entidad lo estaba guiando, forzándolo a visitar cada pequeño santuario de dolor en esa ala. Finalmente, los sonidos lo llevaron de vuelta afuera, al pasillo principal, al lugar exacto en lo alto de la escalera donde había tenido la primera visión. Y allí estaba ella, sentada en el suelo, de espaldas a él, inmóvil. El juego había terminado. Se acercó lentamente, el suelo crujiendo bajo sus pies. A 10 metros de distancia lo oyó, el sonido que lo atormentaría para siempre,
un rasguño agudo y rítmico. Scratch, scratch, scratch. La mano de porcelana de la muñeca se movía con determinación mecánica, arañando las tablas del suelo. Se movió hacia un lado, la luz de la linterna temblando violentamente. La muñeca estaba intentando levantar una de las tablas. A su lado había una pequeña pila de escombros. Se acercó más, el horror superando al miedo. No eran astillas de madera, eran dientes. Decenas de pequeños dientes de leche amarillentos por el tiempo que parecía haber desenterrado debajo del suelo. Las notas de la enfermera, la pica, la hambre. La entidad estaba consumiendo los últimos vestigios físicos de los niños que murieron ahí. Se estaba alimentando de la propia historia del lugar. El rasguño se detuvo. El silencio que lo siguió fue absoluto y ensordecedor. El brazo de la muñeca se congeló. Lucas levantó la barreta, el sudor corriendo por su cara. Entonces el primer clic resonó en el pasillo. Un sonido seco, orgánico. La cabeza de la muñeca comenzó a girar sobre el cuello de porcelana. Clic. Pasó por encima del hombro. Clic. La barbilla ahora estaba alineada con la espalda. Clic. La rotación continuó, antinatural, imposible, rompiendo todas las leyes de la física y la cordura. Clic. La cabeza completó un giro de 180 grados. El cuerpo todavía estaba mirando hacia adelante, pero el rostro sonriente y pintado ahora lo encaraba boca abajo. Los ojos de cristal azul ya no reflejaban la luz de su linterna, parecían tragarla, y en esos pozos de oscuridad, Lucas vio la satisfacción de un predador que finalmente ha acorralado a su presa. El tiempo se congeló en el pasillo. El mundo de Lucas se redujo a esa imagen imposible, el cuerpo de la muñeca mirando hacia un lado, la cabeza torcida hacia el otro, la sonrisa de porcelana invertida encarándolo con una inteligencia depredadora. La barreta en su mano pareció inútil, una herramienta de la edad de piedra contra un horror que desafiaba la propia geometría. El silencio fue roto no por un sonido, sino por una sensación. Un frío intenso emanó de la muñeca, un frío necrótico que no solo erizaba la piel, sino que parecía succionar el calor del propio aire, de la madera, de sus huesos. Con el frío vinieron los susurros. Ya no era la voz de una única niña, eran decenas, cientos, un coro de voces infantiles, superpuestas, cada una contando una historia de dolor, soledad y tos febril. Y al unísono, comenzaron a susurrar su nombre. Lucas. El sonido venía de todas partes y de ninguna, resonando directamente dentro de su cráneo. La sobrecarga sensorial rompió su parálisis. Un grito primal, sin palabras, rasgó su garganta. Ya no era un acto de lógica o plan, era la reacción de un animal acorralado. Avanzó, la barreta levantada sobre su cabeza, la adrenalina cantando en sus oídos, ahogando los susurros. Apuntó al centro de esa cabeza de porcelana sonriente, un faro de insanidad en la oscuridad. En el instante en que comenzó el arco de su golpe, las pocas bombillas que aún colgaban del techo del pasillo explotaron en una lluvia de cristal, sumergiéndolo en una oscuridad casi total, rota solo por el haz tembloroso de su linterna caída en el suelo, que ahora iluminaba la escena desde abajo, creando sombras monstruosas. No dudó. El golpe descendió con toda la fuerza de su desesperación. El impacto no fue lo que esperaba. No hubo el estallido agudo y limpio de la porcelana. En cambio, la barreta encontró resistencia con un golpe sordo, húmedo y repugnante. Un sonido de carne siendo aplastada. La herramienta fue arrancada de su mano por el choque y él retrocedió, jadeando. La luz de la linterna en el suelo iluminó a la muñeca. La cabeza estaba agrietada, sí, pero no estaba hueca. De las fisuras en la porcelana no salía polvo, sino una sustancia oscura y pulsante, como tejido enfermo, y desde dentro de la grieta principal algo comenzó a filtrarse. No era sangre, era una oscuridad líquida, un humo negro y aceitoso que parecía absorber la luz, retorciéndose como un nido de gusanos sombríos. Los susurros se transformaron en un grito colectivo de agonía y furia. En ese momento de horror absoluto, Lucas entendió la verdad. La muñeca, Annabella, nunca había sido el monstruo. Era un recipiente, un ancla, un ídolo tallado para contener algo mucho más grande. La verdadera entidad era el propio sanatorio, una conciencia colectiva nacida de un siglo de sufrimiento infantil, soledad
y muertes silenciosas. Sofía no era la maestra, fue la primera en alimentar a la entidad, la primera en darle forma y foco a través de su devoción enfermiza, y la entidad, ahora herida en su receptáculo, necesitaba uno nuevo. El humo negro se retrajo de la muñeca rota y como una marea de horror comenzó a deslizarse por el suelo en su dirección. Se giró para correr. El instinto de supervivencia era lo único que le quedaba. Corrió por el pasillo oscuro, hacia la gran escalera, el sonido de la oscuridad reptante justo detrás de él. El edificio ahora estaba totalmente en su contra. Una puerta de roble macizo se cerró frente a él con la fuerza de una explosión, forzándolo a desviarse. Las tablas del suelo parecían inclinarse bajo sus pies, intentando hacerlo tropezar. Los susurros ahora estaban dentro de su cabeza, claros e íntimos. Oyó la voz de Sofía, ya no como parte de un coro, sino hablándole directamente, su voz sonando tristemente seductora. «No te vayas, quédate, no tengo con quién jugar. Quédate y juega conmigo, para siempre». La promesa de compañía eterna era la trampa final de la soledad. Alcanzó la escalera y bajó los escalones de dos en dos, el sonido de sus pasos resonando junto con el sonido reptante que lo perseguía. Llegó al vestíbulo de entrada, la puerta principal, su única salvación, estaba a pocos metros de distancia. Se arrojó contra ella, todo su cuerpo chocando con la madera. La puerta no se movió, estaba cerrada, sellada por una fuerza invisible. Golpeó una y otra vez, los puños sangrando. Desesperado miró los paneles de cristal en la parte superior de la puerta, esperando romperlos. Un relámpago afuera iluminó el vestíbulo por un instante, y en el cristal polvoriento vio su propio reflejo, pero el rostro que lo miraba no era el suyo. Era el rostro de un niño de unos 10 años, pálido y con los ojos desorbitados de terror. Y detrás del reflejo del niño, con las manos de porcelana apoyando en sus hombros, estaba la muñeca Anabela, su rostro entero y perfecto de nuevo, su sonrisa serena y posesiva. El relámpago se fue, sumergiendo todo en la oscuridad. El último sonido fue el de Lucas gritando, un grito que no tenía a dónde ir, tragado por la hambre silenciosa de la casa. 6 meses después, una joven historiadora llamada Alice encontró el camino hacia el sanatorio Monte Claro, atraída por las mismas leyendas que atrajeron a Lucas. Era escéptica, profesional y veía el lugar como una cápsula del tiempo que debía ser documentada. El silencio y la quietud del lugar la impresionaron. Exploró la planta baja y subió al ala infantil, el corazón latiendo con una mezcla de excitación académica y un leve, primitivo temor. Al final del pasillo notó la puerta blanca, impecablemente cerrada. Intrigada por la anomalía, la abrió. La habitación estaba limpia, el aire quieto. En la cama, sentada contra la almohada, había una muñeca de porcelana con un vestido azul, cuya sonrisa parecía a la vez inocente y antigua. Alice levantó la cámara, fascinada por la belleza y la extrañeza del objeto. Solo entonces notó que la muñeca no estaba sola en la habitación. Sentado en el suelo, apoyado en el costado de la cama, como un niño obediente, había otro muñeco. Un muñeco de niño, con ropas modernas y raídas. Sus ojos de cristal pintados estaban fijos hacia adelante, y su boca de plástico estaba congelada en un grito silencioso y eterno. ¿Qué te pareció la historia? Escribe en los comentarios y cuéntame si alguna vez has estado en un lugar abandonado y has sentido una energía tan pesada como la del sanatorio Monte Claro. El miedo es real y a veces los lugares recuerdan.